Buen día, Dair, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti, para todas y todos acá en Venezolana de Televisión y para ustedes, amigas y amigos que nos ven y escuchan desde sus hogares. Demos la bienvenida a nuestra invitada de esta primera parte del programa. Se trata de Blanca Ecaute, ella es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y también es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue presidenta de este canal, fue ministra de Comunicación e Información, pues ampliamente conocida y viene de las raíces de Katia TV. Gracias, ¿verdad? Ernesto. Bienvenida. Muy buenos días a todas y todos los venezolanos, a toda Venezuela. ¿Cómo está? Bien, un poquito, un malestar en una rodilla ahorita, pero bien. Está de moda eso, ¿no? Sí. ¿Qué sabe el presidente, Blanca? Que está en su tratamiento. Está en su proceso de recuperación, gracias a Dios ha sido un proceso milagroso más bien de recuperación, pero es un proceso lento de trabajo, de esfuerzo del presidente y de todo el pueblo venezolano para que con toda la fe que ha puesto nuestro pueblo, efectivamente esa recuperación sea pronta y sea completa, plena, para las grandes jornadas que vienen por delante. Mira, Dair comenzó a leer la nota en la internet, que es esta que aparece en Ciudad Caracas. Aumenta el apoyo, pero le piden renunciar. Precandidato de la MUD plantea gobierno de transición, mientras la popularidad del presidente sube a 58%, según el Grupo de Investigación Social GIS 21. Son declaraciones de Osvaldo Álvarez Paz, él es precandidato presidencial, y dice que el presidente tiene que renunciar. Bueno, nosotros vemos otra vez la agenda golpista. Es la única... Es la agenda ante la incapacidad que tiene la oposición, la derecha, de convertirse verdaderamente en alternativa para nada, sobre todo porque el modelo que ellos representan se está desplomando en el mundo. Vuelven con la agenda de abril, con la agenda de las guarimbas, de los golpes, y es justamente la de no reconocer en un momento en que, como lo decías también allí, la popularidad del presidente, de esta revolución, está más alta que nunca. Después de 12 años de mandato tenemos un presidente con 58%, estamos seguros que va a superar el 60%, y ellos vuelven a poner en el tapete la agenda, que es la agenda del imperio, porque ellos realmente tienen amos por allá. Por eso solo de esa manera se explica una candidatura como esta, que es justamente ponerse en el tapete para los financiamientos y para reproducir las matrices que le interesa al enemigo. Al enemigo de esta patria, al enemigo de este pueblo, no al enemigo del presidente. Pero plantearse una renuncia es volver a poner el desconocimiento de la democracia, el desconocimiento de la voluntad popular y la amenaza otra vez de la desestabilización. Dice Álvarez Paz, la Venezuela decente tiene que pedirle la renuncia a Hugo Chávez, y él que haga lo que quiera, que renuncie o que no renuncie, pero el derecho a pedir la renuncia de un presidente y el cambio de un gobierno es un derecho legítimo y constitucional en todas partes del mundo donde haya vida democrática. Eso lo dijo el domingo en Globovisión. Y el martes insistió en su cuenta de Twitter, dice, la destrucción del país, la entrega de nuestra soberanía, el desgobierno, la Venezuela decente debe pedirle la renuncia a Hugo Chávez. Ayer publicó un artículo en El Nacional en la misma dirección y dice así, es una descripción catastrófica de la realidad nacional. El país se derrumba, el proceso será inevitable mientras el régimen exista. Para colmo, la enfermedad grave del señor coloca el proceso en un estado tal de anarquía que todo camina para peor, sin supervisión ni control. Además, dice que las fuerzas motrices de la nación deben prepararse para un gobierno de transición bajo un pacto de gobernabilidad e integrado por quienes compartan esos principios y valores que identifican a todos los demócratas. Bueno, esto pone en evidencia también la ruptura que tienen con la realidad. La realidad no es para estos señores ni siquiera un referente a considerar. Todo lo que él está describiendo está pasando justo en Inglaterra, en España, en Portugal, en Irlanda, en Grecia. Es decir, se desploma la crisis económica que está pasando en los Estados Unidos ante la gran burbuja que estalló, que es la de la mentira de una economía que, como decía Putin, es una economía parasitaria, absolutamente parasitaria del resto del mundo. Y ese desplome ellos terminan tratando de adjudicárselo a un escenario que, como el venezolano, es absolutamente diferente, justamente porque agarró un rumbo distinto, que es el de la soberanía, el de la independencia, el de la revolución bolivariana. Eso no quiere decir que no existan problemas. Venezuela tiene muchos problemas. Venezuela tiene problemas, pero ni comparados
con los que podría haber tenido si hubiese sido un país satélite de la política norteamericana, ni comparados de los que podría tener si en este momento no fuéramos dueños de PDVSA y la hubiesen efectivamente vendido como gallina flaca, que era el plan, ni comparados con la crisis que tendríamos al ser Venezuela un país que absolutamente permeado y controlado por los intereses económicos norteamericanos, si no hubiésemos hecho un ejercicio de soberanía alimentaria, de soberanía en todos los ámbitos, de soberanía en el tema de la seguridad. Si nosotros dependiéramos de la DEA, estaríamos en peores situaciones que la de México, que era un país más constituido como república en aquel momento al que nos habían dejado a nosotros, que era un anteproyecto de país. Nosotros hemos logrado a fuerza, pulmón, el presidente, esta revolución, el pueblo venezolano, ir construyendo las bases de una república con esa constitución del 99. Pero nosotros no tendríamos país si estos señores hubiesen continuado. Ese señor Álvarez Paz hubiese continuado en el poder. Fíjate que el estudio de GIS 21 tiene unas cifras bastante malas para la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Según estas cifras, 51.4% de la población valora entre las categorías malo y muy malo el desempeño de la MUD, ¿no? También hay datos, digamos, adicionales sobre esto, pero en todo caso la oposición se siente con músculo, con fuerza, como para insistir en el camino electoral, porque con las elecciones del 26 de septiembre vieron que era posible disputarle al chavismo espacios de poder, obtuvieron una votación respetable en aquella ocasión, ¿no? Creo que una de las cosas por las que están sacando esta agresión, pidiendo la renuncia, que es una intención de golpe, pues, la agresión a la Fuerza Armada, que es absolutamente inconcebible con el irrespeto que se refieren a nuestra Fuerza Armada, que ha tenido la dignidad de defender la soberanía de la República. Eso lo que denota es su absoluta incapacidad para generar un liderazgo que pueda ser ni siquiera medianamente cercano al del presidente, de lograr la unidad entre sus filas, porque todos están pendientes de intereses muy mezquinos, bastardos, particulares, y su incapacidad de convertirse en una referencia política cuando se desploma el modelo al que ellos representan. Ante ese escenario, vuelve el escenario que nunca lo han dejado, que siempre lo han tenido ahí al lado, que es el del golpe de Estado, pero el de la desestabilización. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo explicas que ellos tengan, con todo y eso, tengan una base electoral importante? Que por más maltrecha que esté, es una cosa que ya quisieran oposiciones en el mundo tener, ¿no? La cosa es que primero es una cultura con la que hay que transformar. Nosotros tenemos una cultura de la dependencia, del neocoloniaje. Gente que desearía definitivamente, y esto es lamentable, pero es lo que generan los imperios, ser una estrellita más en la bandera norteamericana. Con absoluto, que yo creo que el principal problema de la derecha, de la oposición en nuestro país, de esta burguesía, es su profunda ignorancia, su incapacidad de ver el escenario, de ver la realidad. Es decir, y hasta de ver las fuerzas, las potencialidades del país. Están tan acostumbrados a la dependencia, al vasallaje mental, intelectual, que, y esto tiene una historia de 500 años de coloniaje, primero español y luego de esta neocolonia que terminaron construyendo después de la traición a Bolívar. Yo lamentablemente digo, gran parte del país, y esto digo más bien gracias a Dios, logró ir rompiendo esas cadenas de la dependencia y atreviéndose a tener un pensamiento propio y soberano. Pero realmente le costó a Bolívar dar casi que un decreto de guerra para que la gente se sintiera venezolana, porque se sentían españoles. El coloniaje intelectual, la dependencia, que en este caso no es solamente intelectual, la dependencia también de intereses que se generaron en el país, de gente que tenía sus intereses allá, que siempre vio a Venezuela como una hacienda, generó una cultura, un modelo que a veces subestima el ser venezolano, que es endorracista en algunas expresiones. Cuando uno ve mucho de lo que fue la primera fase de la descalificación al chavismo, al bolivarianismo y al presidente Chávez, estaba ligado a su condición mestiza. Es decir, los negros,
los indios, los monos, los tierrúos, que cómo es posible. Todo eso afloró. Esa es una cultura difícil, pero estoy segura que se va a transformar. En el momento, si no hubiese tanta también bombardeo mediático, de engaño, de mentira, de manipulación tan terrible, pues de alguna manera condicionamientos culturales también se estarían transformando. Se han transformado en buena parte de la población, si no, no tendríamos la revolución que tenemos, no hubiésemos logrado la victoria del 98, la derrota del golpe de Estado en abril, la derrota del paro petrolero, el que se haya enrumbado este país hacia ese modelo de poder popular, que es una referencia en el mundo de que es posible otro modelo de convivencia entre los ciudadanos y las ciudadanas de una república. Pero es un proceso largo, complejo, que exige de nosotros, primero, firmeza, fe, esperanza, compromiso con lo que estamos haciendo, compromiso además con nuestras generaciones futuras, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Para ellos tenemos que defender este momento, esta democracia, la paz que a pesar de todos los sabotajes hemos construido todas y todos, el escenario con todas las dificultades, con nuestras limitaciones, estamos dando nuestros primeros pasos para ser verdaderamente una república. Ese proceso hasta para aprender a caminar cuando uno es chiquitico es complejo, hay caídas, pero es la única forma de ser un ser humano integral y completo, aprender a caminar solo. Y eso es lo que es el ejercicio de soberanía nuestro. Y en este momento, además, con la visión de nuestro proyecto bolivariano, la construcción de la patria grande. América Latina, a pesar de toda la crisis del capitalismo, ha logrado salir de alguna manera airosa, intentando hacer justicia social en países donde nunca hubo justicia, intentando tener soberanía en países que siempre fueron dependientes, y eso porque se atrevieron a ser soberanos. Blanca, el presidente está recuperándose en Cuba de su situación de salud y mientras tanto el país continúa su marcha. Ustedes están con la altísima responsabilidad de ejecutar, de llevar adelante los lineamientos programáticos de la Revolución Bolivariana. ¿Cómo es esa tarea sin Chávez aquí presente para ustedes, en el liderazgo chavista? Yo creo que para nosotros y para todo el pueblo venezolano, el presidente Chávez está más presente que nunca. El presidente no ha dejado en ningún instante de ser el jefe de este gobierno, de ser el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de tener un vínculo, porque además es un vínculo que va más allá de lo racional, que va más allá de lo político, es un vínculo afectivo muy profundo con este pueblo. Y nosotros, como parte de este pueblo, digo, en los niveles de gobierno en los que estemos o en los niveles de participación política en los que estamos, somos parte de un pueblo con un proyecto, con un rumbo y con un liderazgo. Eso... hay elementos que se conjugaron para tener en este instante de nuestra vida la posibilidad de hacer una revolución, de garantizar nuestra independencia, y no lo perdemos ni por un instante. El presidente está permanentemente dando líneas, estableciendo contactos, y como te decía, el contacto además emocional es más profundo en este momento que en cualquier otro, porque hay además un acompañamiento afectivo para que se sienta seguro, para que esté en su proceso de recuperación, para que confíe en que este pueblo, este partido, este gobierno están comprometidos con la patria y con ese proyecto bolivariano que él logró con ese 4 de febrero y con todo lo que fue la propuesta de nuestra Constitución, de nuestra refundación de la República, sembrar en el país. Entonces yo creo que el presidente está presente, claro, en una situación en la que ya no puede andar recorriendo cada pedacito del territorio, inaugurando él mismo cada centro materno, cada escuela, cada universidad, acompañando a los graduandos, pero está a través de la plataforma mediática que, si bien ha servido para dominar y alienar, hoy se convierte en un instrumento también de liberación y de comunicación de nuestro pueblo. El presidente está presente, está ejerciendo el gobierno, pero además está conectado emocionalmente con un pueblo que hoy más que nunca, y eso se expresa en ese 58%, y seguirá aumentando con la consolidación de nuestras misiones, pero sobre todo ante
ante un mundo que se desmorona, un país que sigue firme. Yo creo que eso fortalece el vínculo con el presidente y la fortaleza efectiva de la revolución. ¿Qué tal el vínculo entre quienes dirigen al Partido Socialista Unido de Venezuela y entre el Partido Socialista Unido de Venezuela, el resto de las fuerzas políticas, movimientos sociales? Bueno, en primer lugar, el partido internamente también venimos de la discusión de las 5 líneas estratégicas que se convirtieron en 6, un debate en todo el país, justamente viendo cuáles eran esas herencia del modelo capitalista que están presentes, de la cultura capitalista que están presentes en nuestro partido, porque nosotros somos hombres y mujeres formados en la Cuarta República. La transformación de la sociedad también pasa por una transformación personal, por una revisión de nuestros actos, de nuestras conductas, de nuestra mirada, por una forma de relacionarnos distinta. Entonces todo ese debate en el partido yo creo que nos pone en una situación privilegiada, porque fue vernos desde adentro y plantearnos alternativas, plantearnos las respuestas, las búsquedas de propuestas que se han traducido en una nueva estructura del partido, que van desde los equipos en la parroquia, que va en esta jornada extraordinaria de nuestras patrullas socialistas, que va en un partido identificado con las luchas populares. Yo creo que el partido saldrá de aquí, de este proceso intenso de debate, de estructura, de revisión de su estructura y de consolidación de ese vínculo más directo con el pueblo, que es la patrulla, como una herramienta fundamental para el avance de la revolución. Y eso se traduce justamente en que ante una situación difícil como la que pasamos con la enfermedad del presidente en un primer momento, pero ya ahora es este proceso de recuperación, haya sido con un partido sólido, unido, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la manipulación mediática para intentar decir que habían fracturas o divisiones. Lo que se mostró fue que nunca más volverá a surgir en nuestro país, dentro de lo que es la izquierda, el compromiso con la revolución. Los PAES nunca surgirán nuevamente, los Miquelenas, nunca surgirán esas traiciones, porque creo que este partido se ha ido probando y tenemos una estructura capaz de detectar y de transformar cualquier escenario que se presente de esa naturaleza. Por ahora, el del compromiso y el de la lealtad. ¿El polo patriótico? El polo patriótico es otro de los instrumentos fundamentales que tiene el país, la patria, la revolución, para avanzar, para lograr avanzar en este proceso. Se consolida, nosotros tenemos una unidad con partidos de izquierda, pero sobre todo con movimientos sociales, los sectores sociales organizados, los frentes sociales, sumándose a la idea de la defensa de la soberanía y sobre todo el acompañamiento al liderazgo del presidente, que es un liderazgo que ha sido fundamental para llegar hasta donde hemos llegado en la revolución. Que el polo patriótico también será ese escenario donde se agrupen todos los sectores, los que no quieren militancia partidista, los que están más se reflejan más en el trabajo con el Frente Campesino, los profesionales que tienen como colectivo ligados a lo académico, pero que están no tan dispuestos a hacer el trabajo que se hace en un partido, que es una militancia muy exigente. En el polo patriótico pueden expresarse todos esos colectivos, todos esos sectores, todos esos frentes, todos esos movimientos y todos los partidos que forman la izquierda en el país. Tú vienes de las raíces de Katia TV, ese medio alternativo comunitario en esa parroquia populosa, como dice el lugar común, de Caracas. Luego has pasado como fundadora, además, de Vive Televisión, canal que se dedica justamente a enraizarse allí con el movimiento popular, con los más desposeídos, que dedica horas de transmisión a la realidad de esas comunidades. De modo que tienes un contacto muy estrecho, estoy seguro de que no lo has perdido por la condición de parlamentaria en este momento. ¿Qué tanto en ese contacto percibes tú que hay eso que la derecha apuesta que se exacerbe y sea estratosférico, que es el desencanto, la desmovilización, el malestar de sectores populares frente a necesidades insatisfechas? ¿Qué dices? Yo creo que es importante, nuestro pueblo es un pueblo muy crítico, absolutamente crítico, y además es un pueblo irreverente, no es un pueblo
sumiso, ¿no? Es un pueblo que dice las cosas y te digo, una de las experiencias más importantes también en la expresión de esa irreverencia fue en el debate de las líneas estratégicas. Las críticas profundas que se hicieron dentro del partido, pero también con los distintos movimientos colectivos, porque el debate se hizo en todo el país con el pueblo venezolano. Uno siente la fuerza de esa crítica, pero también es un pueblo muy sabio. Y la sabiduría de este pueblo se ha puesto a prueba en muchas oportunidades. Este pueblo había perdido todas las esperanzas. El 27 de febrero del 89, cuando el mundo se había plegado al neoliberalismo, este pueblo salió a la calle. No tenía proyecto y no tenía liderazgo, pero tenía la historia, la herencia heroica, la rebeldía que marcó nuestro proceso de revolución de independencia. Y eso se expresó en ese Caracazo. De inmediato, a pesar de que este era el país que ponía como ejemplo el mundo de las democracias que eran ejemplo de efectividad, cuando veíamos que se estaba vendiendo, destruyendo, que aumentaban los niveles de pobreza, de miseria, que se creaban nuevas categorías de pobreza en un país extraordinariamente rico. A pesar de las Miss Venezuelas y del país petrolero mediático, se pudo lograr ese triunfo del año 98. Se logró a partir no solo de esa experiencia del 27 de febrero del 89, sino de la identidad que el 4 de febrero permitió que se unificara una fuerza en el país de defensa de la patria, de creer en el futuro cuando todo estaba perdido. El presidente estaba derrotado, apresado, pero dijo, vendrán tiempos mejores para la patria. Por ahora no hemos logrado los objetivos y eso sumó a un país completo a lo que es la revolución bolivariana, nuestro proceso constituyente. Entonces yo creo que la condición crítica es más bien un valor fundamental de nuestro pueblo. Y sé, y lo sabemos todos, que en los momentos difíciles, porque hay momentos difíciles, los que pasamos con las lluvias tremendas, que cambiaron la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas. De esos momentos difíciles, nuestro país sabe sacar de alguna manera una visión optimista. Eso ha sido uno de los factores fundamentales de nuestro presidente. Conectarse con la posibilidad de futuro y de esperanza y de fe de nuestro pueblo. Entonces, el 11 de abril, cuando todo estaba perdido, estaba secuestrado el presidente, se había montado Carmona en el gobierno, aplaudían los medios de comunicación, ellos veían la realidad que le daba la gana. Este pueblo supo sacar fuerza, coraje y transformar esa realidad y no perder lo que se había construido. En todos los procesos, el paro petrolero, 65 días, llamando a la guerra civil a través de todos los medios de comunicación. No exageres, fueron 63 nada más. 63 días, perdón. Tampoco exageres, es una ironía. 63 días de llamamiento a guerra civil, de violencia, además, se quemó a una camioneta, pero eso es uno de los ejemplos, pero vino aquí, creo que estuvo en un programa contigo. Nos fuimos a verlo, a llamar acá. Por cierto que tenemos que hacer algo, ¿vale? Para ver qué es de la vida de Jacinto Peña. Porque... Hay que ver, pero bueno, imagínate hasta dónde llegaron los niveles de violencia, pero este país supo tener el coraje para no caer en la violencia, la sabiduría para seguir el rumbo que nos habíamos trazado y retomar el control sobre PDVSA y seguir en democracia. En este momento, a pesar de una crisis mundial que también nos impacta, a pesar de que efectivamente nosotros hemos hecho una revolución y hemos hecho avances extraordinarios, pero nosotros no hemos roto con el Estado burgués, porque lo heredamos y también está ahí. Y es contrarrevolucionario, pero con eso nosotros hemos ido avanzando y construyendo a pulso la soberanía de este país, la independencia en lo energético. Somos el país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Esa certeza solo se logró porque hay una revolución que tomó el control de todo ese potencial energético para ponerlo al servicio de nuestro país. Todo lo que ha sido la construcción del ALBA, de UNASUR, de la construcción de un referente distinto de unidad en América Latina. Eso ha sido producto de una revolución. Entonces, con todo lo que hemos construido, nosotros nunca vamos a estar en la situación que estuvimos y la esperanza es una de nuestras principales banderas. De errores, muchísimos.
como citando a nuestro Simón Rodríguez, inventamos o erramos. El inventar no es que nos va a librar de las dificultades, pero nos garantiza que hay posibilidad de victoria. Si reproducimos lo que han hecho otros, si repetimos a Osvaldo Álvarez Paz y a toda esta gente, estaríamos absolutamente errando y volviendo al pasado. La única garantía de victoria, de esperanza, es que sigamos en este proceso de invención heroica que es la revolución bolivariana. Blanca, tu experiencia en el Parlamento. Una cosa muy interesante, ¿no? Porque los dos modelos, los dos países se consiguen allí cotidianamente, confrontan prácticamente por cada punto que es presentado en agenda, particularmente las leyes del Poder Popular estremecen pues esas contradicciones. ¿Cómo ha sido para ti en lo personal y en lo político esa experiencia? Bueno, extraordinaria. Primero porque te reafirma en el hecho de que este es el camino. Nosotros hemos logrado que una rancia burguesía que nunca creyó en la democracia, que nunca se sentó a debatir sobre nada, imponían a sangre y fuego su voluntad, hoy tengan que estar allí discutiendo. Porque allí ya no es que eran los adecos de antes, donde los oligarcas no tenían nada que ver y mandaban a los políticos que podían ser de cualquier lugar, ¿no? Ahora ahí tenemos a los dueños de bancos, a hijos e hijas de verdad de rancia oligarquía allí. Y tú ves las diferencias entre ellos, porque hay unos que se sientan junticos y que siempre están conversando y hay otros a los que no toleran, porque entre ellos también hay profundas diferencias. Está por primera vez, se expresa la oligarquía sentada y asumiendo la dirección política de la derecha en el país. Y por el otro lado tú ves a Braulio Álvarez, a nuestros campesinos, a nuestras indígenas, a nuestros hombres y mujeres que vienen de distintas experiencias, de distintos voceros de un pueblo, debatiendo, discutiendo y sobre todo defendiendo esta revolución y esta patria. Ese escenario es interesante porque cuando tú escuchas todas las expresiones que se hacen sobre el poder popular, cuando la primera frase con la que se levanta esta gente, y tú ves ahí el fascismo en su máxima expresión, pero lo ves ahí sentado debatiendo y dialogando en un parlamento. Es decir, cuando dicen la bancada comunista, y ahí está toda la carga nazi, ahí está toda la carga del pinochetismo, de toda la barbarie que se hizo en el sur y que se hizo aquí pero solapadita, porque lo hicieron con los medios encubriendo toda la acción sanguinaria. Entonces cuando ellos hablan ahí está esa bancada comunista, tú logras ver al fascismo contenido. Nosotros los hemos llevado al espacio de la democracia. Siempre tienen la agenda que tiene ahí el señor Osvaldo Álvarez Paz de pedir la renuncia, de despreciarlo todo, pero este pueblo ha logrado, a través de una democracia verdadera, llevarlos al escenario del diálogo. Por eso lograremos la victoria del 2012 y seguiremos enrumbados en construir soberanía, democracia en paz, con nuestro modelo que es el modelo del socialismo bolivariano, es nuestro, es indígena, es mestizo, es cristiano, es nuestro, se está haciendo todos los días. Pero, como te decía, nosotros tenemos que estar creando esos escenarios de paz, de democracia, pero absolutamente conscientes de la barbarie de la que son capaces los oligarcas si nosotros les damos, aunque sea un tantito así. Ahorita, y yo quiero insistir en esto, te lo mencioné antes, la agresión contra la Fuerza Armada Bolivariana es brutal. La descalificación, la provocación, el intentar generar fracturas, el tratar de descalificar al mando militar, es parte de esa intención de golpe de Estado y desestabilización. Hoy el Nacional coloca en su primera página esto: Guardia Nacional reclama igual sueldo que la policía. Habla de la Guardia como institución, ¿no? Pareciera que hubiese una especie de rebelión o de desobediencia de una institución haciendo un reclamo al Estado, al gobierno. Una subordinación. El que lee esto, pues. Claro, el que lee eso. Esto lo están haciendo en todos. Es decir, primero descalifican, fíjate tú, el nivel de manipulación, que es el que hace la burguesía. Los descalifican porque de todas las maneras se ha intentado ofender a
a la Fuerza Armada Nacional. En lo particular, la Guardia Nacional ha sido atacada bárbaramente por ellos. Cuando se tuvieron los muertos en el rodeo, al revés, la agresión contra la Guardia Nacional fue bárbara, a pesar de que había muertos de la Guardia Nacional y se había tratado de contener y se logró efectivamente que no se materializara ninguna acción de violencia del Estado contra los privados de libertad, pero ellos estuvieron provocando eso, azuzando eso y además acusando a la Guardia. Pero hoy levantan esto como una supuesta bandera donde ellos terminan solidarizándose con la Guardia. Es el permanente juego de manipulación, de agresión, de uso de cualquier situación para tratar de sacar provecho y como permanente intención la desestabilización. Pero nosotros tenemos que justamente hoy más que nunca solidarizarnos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asumir que ese es un cuerpo heredero del Ejército Libertador, de las grandes utopías de nuestro pueblo están allí puestas. Esa no es cualquier Fuerza Armada y no podrá más nunca volver a ser usada en contra del pueblo. Está identificada con el pueblo, es antiimperialista, es bolivariana y es revolucionaria. Me viene a la memoria que en este mismo periódico publicó una fotografía hace ya varios meses, ¿no? Tal vez un año, de un efectivo de la Guardia Nacional con una cosa que llaman garrapiño, que era una garra metálica, ¿no? Frente a unas manifestaciones y la leyenda mostraba como que, incluso el titular mostraba como que esa garra metálica era para usarla contra los manifestantes. Después hubo que aclarar desde la Guardia Nacional que ese es un instrumento utilizado para lanzárselo a los cauchos cuando son quemados en cualquier la calle, barricada que haya para alarlo sin que el efectivo de la Guardia se queme, ¿no? Pero me viene a la mente porque esa descripción que tú has hecho contiene ese tipo de episodios, ¿no? Ahora fíjate que históricamente la izquierda, tú vienes de las entrañas de esos movimientos populares de izquierda, se enfrentaron a la Guardia, se enfrentaron a la policía cuando esta era utilizada para reprimir a las manifestaciones populares. De aquellas diferencias queda algo, Blanca, resentimientos, heridas, ¿o eso ha sido plenamente superado? No, como te digo, el proceso de transformación cultural, individual y colectivo es un proceso que está en este momento, que se da en el partido, que se da en el gobierno, que se tiene que dar y se está dando en la Fuerza Armada. Nosotros, es decir, la transformación de la conciencia es un proceso complejo y es un proceso largo, pero estamos en ese proceso. Es decir, recuperar, porque gran parte de lo que era la estrategia de los Estados Unidos con su Escuela de las Américas para todo el continente era eliminar la Fuerza Armada. Primero penetrándola, educándola para reprimir a sus pueblos, para hacerla vasalla a los intereses imperiales y luego destruyéndola, porque cualquier fuerza armada de un país se convierte en una amenaza para el imperio. Toda fuerza armada de un país soberano tiene que ser antiimperialista, porque su razón de ser tiene que ser la defensa de sus pueblos. Por eso la gran premisa era la eliminación de las Fuerzas Armadas. Pero de esa Fuerza Armada surgió también esta revolución. Es decir, del seno de esa Fuerza Armada surgió el movimiento del 4 de febrero. Y cualquier político de izquierda tiene que aceptar eso como un elemento fundamental, que además está siendo tomado como ejemplo para todos nuestros países, nuestros países en el continente. Es decir, si hay algo que tiene que hacer Rafael Correa es fortalecer el vínculo con esa Fuerza Armada ecuatoriana, soberana. Si hay algo que tiene que hacer Evo es lograr tener un vínculo profundo con esa Fuerza Armada boliviana, porque es la garantía de la defensa de los pueblos. Y una de las trampas que hizo el imperio fue justamente dividir a la Fuerza Armada de los procesos revolucionarios de sus países. Blanca, preguntas breves, respuestas breves, porque ya tenemos que despedir. Hermes Escalona de Huigüe, ¿qué es de la vida del proyecto de ley de medios alternativos en la Asamblea Nacional? Fue introducido el 4 de agosto el proyecto de ley de comunicación para el poder popular. Se recogieron firmas, estas serán llevadas al CNE.
Se va a hacer además un acto, creo que va a ser 24 o 25 de agosto, de movilización hacia el CNE para entregar esa firma. Fue un debate nacional en todo el territorio, una discusión profunda sobre un modelo de comunicación que fortalezca el poder popular, un modelo de comunicación que fortalezca la comunicación humana, solidaria, verdadera. El mismo Hermes pregunta qué te parece la compra del canal Cable Noticias de Colombia por Rabel. Bueno, de verdad que es impresionante, pero se unen sectores narcotraficantes y medios de comunicación en la guerra contra los procesos revolucionarios. Octavia Rodríguez hace una denuncia sobre un liceo bolivariano que está a punto de culminar y está abandonado desde el 2008. José, te agradezco que le puedas devolver la llamada. José Briceño de Nueva Esparta, saludos, le pide que la llame. Enrique Carpio desde Acarigua, sigo insistiendo en que en Portuguesa no existe conciencia de ahorro energético, hay más de 200.000 bombillas de alumbrado público y no se ven autoridades por ningún lado. Le deja el número. José Hernández del Tigre, no hay insumos en el Hospital del Tigre. Le deja número telefónico y con esto tenemos que despedir. Te agradezco muchísimo, Blanca. Gracias Ernesto. Ahorita está en Vive Aristóbulo Istúriz con el programa que yo debía acompañarlo. Yo estoy ahorita lesionada, por eso no está en el programa, pero voy a aprovechar para irme allá un ratito. Vamos a hacer un día un enlace, ¿te parece? Me parece excelente. Conversamos de aquí y de allá. Vale. Un gran abrazo. Felicidades. Nosotros, amigas y amigos, nos vamos con Dair Ral. Adelante, Dair. Y la amenaza otra vez de la desestabilización. Dice Álvarez Paz, la Venezuela decente tiene que pedirle la renuncia a Hugo Chávez y él que haga lo que quiera, que renuncie o que no renuncie, pero el derecho a pedir la renuncia de un presidente y el cambio de un gobierno es un derecho legítimo y constitucional en todas partes del mundo donde haya vida democrática. Eso lo dijo el domingo en Globovisión. Y el martes insistió en su cuenta de Twitter, dice, la destrucción del país, la entrega de nuestra soberanía, el desgobierno, la Venezuela decente debe pedirle la renuncia a Hugo Chávez. Ayer publicó un artículo en El Nacional en la misma dirección y dice así, es una descripción catastrófica de la realidad nacional. El país se derrumba, el proceso será inevitable mientras el régimen exista. Para colmo, la enfermedad grave del señor coloca el proceso en un estado tal de anarquía que todo camina para peor, sin supervisión ni control. Además, dice que las fuerzas motrices de la nación deben prepararse para un gobierno de transición bajo un pacto de gobernabilidad e integrado por quienes compartan esos principios y valores que identifican a todos los demócratas. Bueno, esto pone en evidencia también la ruptura que tienen con la realidad. La realidad no es para estos señores ni siquiera un referente a considerar. Todo lo que él está describiendo está pasando justo en Inglaterra, en España, en Portugal, en Irlanda, en Grecia. Es decir, se desploma en la crisis económica que está pasando en los Estados Unidos ante la gran burbuja que estalló, que es la de la mentira de una economía que, como decía Putin, es una economía parasitaria, absolutamente parasitaria del resto del mundo. Y ese desplome ellos terminan tratando de adjudicárselo a un escenario que, como el venezolano, es absolutamente diferente, justamente porque agarró un rumbo distinto, que es el de la vuelven con la agenda de abril, con la agenda de las guarimbas, de los golpes, y es justamente la de no reconocer en un momento en que, como lo decías también allí, la popularidad del presidente, de esta revolución, está más alta que nunca. Después de 12 años de mandato tenemos un presidente con 58%, estamos seguros que va a superar el 60%, y ellos vuelven a poner en el tapete la agenda, que es la agenda del imperio, porque ellos realmente tienen amos por allá. Por eso solo de esa manera se explica una candidatura como esta, que es justamente ponerse en el tapete para los financiamientos y para reproducir las matrices que le interesa al enemigo. Al enemigo de esta patria, al enemigo de este pueblo, no al enemigo del presidente. Pero plantearse una renuncia es volver a poner el desconocimiento de la democracia, el desconocimiento de la voluntad popular. Buen día, Dair, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti, para todas y todos acá en Venezolana de Televisión y para ustedes, amigas y amigos, que nos ven y escuchan desde sus hogares. Demos la bienvenida a nuestra invitada de esta primera parte del programa. Se trata de Blanca Ecaute. Ella es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y también es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue presidenta de este canal, fue ministra de Comunicación e Información, pues ampliamente conocida, y viene de las raíces de Katia TV. Gracias, ¿verdad? Ernesto. Bienvenida. Buenos días a todas y todos los venezolanos, a toda Venezuela. ¿Cómo está? Bien, un poquito, un malestar en una rodilla ahorita, pero bien. Está de moda eso, ¿no? Sí.
¿Qué sabe el presidente, Blanca? Que está en su tratamiento. Está en su proceso de recuperación, gracias a Dios ha sido un proceso milagroso más bien de recuperación, pero es un proceso lento de trabajo, de esfuerzo del presidente y de todo el pueblo venezolano para que con toda la fe que ha puesto nuestro pueblo, efectivamente esa recuperación sea pronta y sea completa, plena, para las grandes jornadas que vienen por delante. Mira, Dair comenzó a leer la nota en la internet, que es esta que aparece en Ciudad de Caracas. Aumenta el apoyo, pero le piden renunciar. Precandidato de la MUD plantea gobierno de transición, mientras la popularidad del presidente sube a 58%, según el Grupo de Investigación Social GIS 21. Son declaraciones de Osvaldo Álvarez Paz, él es precandidato presidencial, y dice que el presidente tiene que renunciar. Bueno, nosotros vemos otra vez la agenda golpista. Es la única... Es la agenda ante la incapacidad que tiene la oposición, la derecha, de convertirse verdaderamente en alternativa para nada, sobre todo porque el modelo que ellos representan se está desplomando en el mundo.